Luis Alonso es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Extremadura y desde el comienzo prácticamente pues orientó su primera línea de investigación hacia el mundo romano, de tal forma que podemos decir que es el que mejor conoce todos los yacimientos romanos del entorno de Badajoz. Aparte de conocer muchos de ellos por prospecciones de superficie, también excavó la villa romana del Pesquero, que saben que está en la carretera entre Gébora y Montijo, ¿verdad? Y las necrópolis que aparecieron en el Cerro de la Picuriña, junto al fuerte, y también una necrópolis que excavó él y después ha vuelto a aparecer hace relativamente poco tiempo, que es la que está junto a la presa romana de Las Tomas. Una presa romana que, por cierto, está aquí justo en el propio casco urbano, al lado o detrás de Hierros Díaz, algo que mucha gente desconoce. Pero sobre todo, a mí particularmente me parece que Alonso es el primero que sistematizó de forma clara lo que es la historia del mundo romano en Badajoz. Y lo más sorprendente y lo más alucinante, digamos, es que a pesar de los años transcurridos y lo que cambian las hipótesis en el mundo de la arqueología, buena parte de sus hipótesis siguen teniendo plena validez, lo cual dice mucho de su trabajo. Aparte de eso, no quisiera yo tampoco olvidar su defensa de algunos monumentos romanos, como el Albercón o como la propia presa de Las Tomas, una defensa que no siempre, no solo no se le reconoció, sino que se dio algún refrego, por cierto. Aparte de esas excavaciones en yacimientos romanos, también ha excavado otros calcolíticos. No me voy a extender demasiado y simplemente les voy a comentar algo que salió a colación cuando estuvimos hablando unos días y me estuvo contando cómo fue un poco la excavación de la zona de Granja de Céspedes, que es un yacimiento de la Edad del Cobre que está al lado del ferial de Badajoz, y me dijo que habían localizado semillas de abedul y huesos de uro. Los abedules más cercanos ahora me dice que están en el sistema central, y desde luego toros salvajes en plena naturaleza no existen, lo cual nos indica un poco lo que ha cambiado el entorno natural de Badajoz desde el Calcolítico a nuestros días. Por no extenderme mucho más, también les mencionaré que participó en varias campañas de excavación en la Alcazaba, en el Castillo de Gormaz, en la muralla tardorromana de Mérida, etcétera. A las excavaciones debemos sumar sus múltiples trabajos sobre arqueología, historia antigua y etnografía, habiendo pronunciado también numerosas conferencias sobre estos temas. En la actualidad centra su ámbito de trabajo en el estudio de las tradiciones populares de la zona fronteriza entre Extremadura y Portugal. En este campo, sus trabajos también marcan un hito en un ámbito que refleja como pocos las mentalidades de la población. Su labor de recopilación resulta básica para evitar que algunas de estas creencias tan arraigadas terminen perdiéndose. Por último, ha compatibilizado las investigaciones con su labor docente como profesor en centros como el IE San Fernando, y hoy es un feliz y envidiado jubilado, por cierto. A continuación nos ilustrará con una conferencia sobre creencias populares en La Raya. En ella expondrá algunas de las tradiciones y creencias que durante siglos se han mantenido y se mantienen vivas en este marco geográfico a caballo entre España y Portugal. Al tratarse históricamente de un área marginal y alejada de los grandes núcleos de población y de las rutas comerciales, la esencia de algunas de estas tradiciones, que en ocasiones hunden sus raíces en el mundo indígena prerromano, han pasado a convertirse en señas de identidad cultural de sus pobladores. Así, el culto a la luna, al agua, el mal de ojo, el recurso a la fitoterapia, o bien la creencia en el hombre lobo extremeño, del cual nos hablará sin duda, y en definitiva, el apego a lo que durante muchas generaciones ha constituido un elemento inseparable en el devenir diario de estas comunidades rayanas. Alonso no se va a limitar a exponer estas creencias, sino que al tiempo reivindica su valor como tesoro cultural digno de conocerse, conservarse y transmitirse. Sin más, les dejo con Alonso. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también al Ayuntamiento, a Amigos de Badajoz por haber contado otra vez más conmigo, y creo que ya van 4 veces. Y también muchísimas gracias a las generosas palabras de Julián. Julián, eres un amigo, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría exponer hoy una serie de datos procedentes de un estudio que
es que no es un estudio, ha sido una vivencia, pues porque es algo que estoy viviendo desde pequeño. Yo me enorgullezco de ser rayano, de haber nacido en la raya, y muchas de las cosas que hoy yo puedo hablarles aquí son cosas que las he vivido en ocasiones en primera persona. Por eso quizás pues, le tenga mucho más apego y le haya sacado mucho más partido. Estamos hablando de una zona que se mueve a caballo entre España y Portugal, en lo que tradicionalmente llamamos ese espacio transfronterizo que llamamos la raya, y que se extiende tanto por territorios de Extremadura como por territorios también del vecino Alentejo portugués. Tradicionalmente, y debido a que está, como decía antes también Julián, alejado de lo que eran los centros importantes, centros urbanos, como podría ser el caso de Mérida, como podrían ser también las grandes rutas comerciales, se han convertido en zonas marginales. Zonas marginales en las cuales, a lo largo de siglos, incluso milenios, y no exagero al decir milenio, se han ido forjando unas tradiciones que constituyen la base en gran parte de lo que es la idiosincrasia o la manera de ser de esta población que vive en esta zona. De siempre, desde muy antiguo, desde el principio, el hombre ha tenido la necesidad de encontrar la explicación de todo lo que le rodea. Cualquier fenómeno que le rodease, pues él tiene que buscar una explicación. Si se habla de un fenómeno que podamos llamar nosotros algo especial o algo particular, eso da origen al mito. El mito puede estar vigente durante un tiempo hasta que otra explicación a esa realidad, bien por imposición o por la razón que sea, incluso cuando llega el cristianismo así ocurre, ese mito queda descabalgado por otro mito nuevo, pero el anterior no desaparece. No desaparece porque pasa, en modo de superstición, a formar parte de lo que es el devenir diario, lo que es la forma de vida de unas poblaciones que no les vamos a llamar atrasadas, les vamos a llamar marginales. Marginales porque viven en zonas que tradicionalmente, como ya les he dicho, están alejadas de esas vías de comunicación, porque además en ellas no hay grandes recursos económicos y entonces han vivido ahí encapsuladas durante muchísimo tiempo. De forma que algunas se han perdido con el tiempo y otras incluso han llegado hasta nuestros días. Nos encontramos con lo que tradicionalmente se le llaman antigüedades vulgares. Esas antigüedades vulgares muchas veces pues pasan a formar parte de colectivos muy reducidos, muy limitados geográficamente, pero que, como les digo, han llegado hasta nuestros días. Y los ejemplos que podíamos ver son muchísimos. Simplemente los vamos a ver por encima porque sería prácticamente una lista inagotable. Esta fotografía primera que ven ustedes aquí está hecha en el caserío de Valdescargar, que está entre La Codosera y Alburquerque. En ella aparecen dos construcciones de piedra seca y cubierta de vegetación. Si se puede apagar, por favor, esta. Adelante. Es que no se va a ver bien. ¿Se ve bien así? No, es que no se ve bien, Es que no se ve. Bueno, está en el caserío de Valdescargar y representa un tipo de construcción que, idéntica o muy parecida, la arqueología nos las ha desvelado en yacimientos de la Edad del Hierro, incluso anteriores de la Edad del Bronce. Se trata de una estructura de piedra seca y cubierta vegetal. Lo que quiere decir que 2.000, 2.500 años o 3.000 años después de empezar a utilizarse, se continúan, os digo, en uso. Los ejemplos, como les digo, son inagotables, pero por citar solamente algunos de ellos, el día 29 de agosto de 1869 se hace oficial en España el sistema métrico decimal, el que utilizamos ahora. Ese sistema métrico decimal pues viene a anular todas las medidas tradicionales que existían, la legua, el codo, el pie de rey, la cuartilla, la fanega, desaparece. Bueno, curiosamente, 150 años después, a día de hoy, el corcho se sigue pesando en quintales castellanos de 46,5 kilos, los cerdos se pesan en arrobas de 11 kilos y el oro se pesa en onzas, con lo cual son pervivencias que mantenemos. La propia toponimia, es decir, los nombres de los sitios, también nos traen a nosotros esos recuerdos. Por ejemplo, en Olivenza existe un pozo Arión. El pozo Arión es un lugar dedicado a una divinidad de las aguas anterior al mundo romano. Mucho más de 2.000 años se sigue manteniendo ese nombre. El propio Foro del Bailío, una reliquia fósil de lo que es la legislación bien de origen medieval o incluso anterior, porque algunos autores como es Castantoveña piensan que puede ser incluso de origen germánico anterior, se sigue manteniendo en nuestros días. Con lo cual, como les digo, esas tradiciones no se han perdido. Muchas por el camino han desaparecido, por la sencilla razón de que se trata de tradiciones que se mantienen por vía oral. Muchas de ellas no están escritas. Bueno. Ese saber, como les digo, es un saber doméstico. Un saber que no es académico ni trasciende más allá de lo que en ocasiones son comunidades muy pequeñas. Ese saber se mantiene, como les digo, en colectividades muy pequeñas, núcleos pequeños de población, en ocasiones aislados, que no llegan a ser ni pueblos ni caseríos, sino simplemente casas o casas sueltas en el campo, donde se mantiene esa tradición. Se pasa de padres a hijos y
eso se mantiene precisamente en la parte central de la casa. La parte central de la casa es la cocina. Una vez que se han realizado, que se han acabado las faenas agrícolas, o porque no ese día no se sale a trabajar, en torno a la lumbre, en torno al fuego, que es el centro del hogar, es donde se manifiestan o se han transmitido todas esas tradiciones. La naturaleza humana pues siempre ha tenido la virtud de convertir la necesidad precisamente en virtud, o la facultad de convertir la necesidad en virtud. Para ello ha recurrido a todo aquello que la naturaleza le ofrecía. Y una de las primeras preocupaciones que siempre ha tenido el hombre es buscar su salud. Hay una investigadora portuguesa, María Isabel Pizarra, que a esto le llama procura da saúde, es decir, la búsqueda de la salud. ¿La búsqueda de la salud a través de qué? Pues a través de aquello que se tenía más cerca. Y lo que más se ha utilizado siempre han sido las plantas. Plinio el Joven, en la Historia Natural, decía que todas las plantas tenían principios médicos. Dioscórides, un médico griego al servicio del ejército romano, hace una recopilación de plantas, él enumera 600 plantas y las describe, y en todas ellas les encuentra, como les digo, un remedio medicinal. Algunas de esas plantas se siguen utilizando en nuestros días, y además con la misma finalidad que ya se utilizaban antes de los tiempos modernos. Unas veces a las plantas se le atribuyen facultades curativas por motivos que no están justificados. Otras veces sí están justificados, como le digo, siguen la farmacopea moderna. Aquí vemos unas de esas que podemos llamar nosotros supersticiosas. En la parte de arriba aparecen semillas de viborera. La viborera, por la forma que tiene, recuerda una cabeza de serpiente. Bueno, pues se piensa la gente del campo que llevando una semilla de viborera en el bolsillo está exento de que le pique una serpiente. La que aparece en el centro es el phallus impúdico. El phallus impúdico reducido a polvo se piensa que garantiza la fertilidad en la familia y también es se le atribuye contra la impotencia masculina. En la parte de abajo aparece el beleño por la forma que tiene, que parece una muela, también llevado en el bolsillo, se piensa que puede evitar lo que es el horror de la muela. Y allí tenemos el rosal silvestre que recuerda una mandíbula de un cánido, de un zorro, de un perro, de un lobo, y que se piensa también que llevándola en el bolsillo puede ser un medio para evitar la mordedura de un animal rabioso. Esto en cuanto a lo que podemos llamar nosotros, pues, atribuciones de carácter no justificado. Otras veces las plantas sí encierran esos principios que se le atribuyen desde muy antiguo y que, como les digo, se siguen manteniendo en nuestros días. Aquí tenemos el roble, que lo mismo que todas las quercíneas, como es el alcornoque o es la encina, el quejigo también, pues en la corteza tienen una serie de taninos que se han utilizado desde siempre y se siguen utilizando no solamente para la curtición de pieles, sino también como astringente y cicatrizante. Bueno, otro ejemplo, las setas. La cultura micológica, y aquí Rafael Rey podía hablar infinitamente más que yo y un montón de horas de eso, pues la cultura micológica aquí ha sido escasa hasta hace relativamente poco tiempo. Las setas se utilizaban fundamentalmente como alucinógeno o también como veneno. Es para lo que se utilizaban. Y de hecho la tradición medieval pues tiene muchísima importancia en ese sentido. Otras veces, esta es la digitalis purpúrea o la digital se ha utilizado siempre para prevenir o para combatir lo que son las dolencias cardíacas. Bueno, pues hoy en día un principio básico que es la digitalina se sigue utilizando en medicina precisamente para combatir las arritmias, con lo cual los antiguos no estaban tan equivocados ni muchísimo menos. Bueno, otras veces, otra planta importante también es la amapola. La amapola se ha utilizado sobre todo y más que nada como sedante. En grandes cantidades, por los alcaloides que tiene, puede llegar incluso a provocar lo que es la paralización del corazón. A día de hoy, bueno, pues la Papaver somniferum, sobre todo, que es una variedad de la amapola, tiene unos alcaloides opiáceos que son muy utilizados también. Bueno, como les decía antes, para todos los males, todos los problemas que puedan suceder o ocurrir, el hombre siempre ha buscado solución. San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, en su etimología, habla de cómo en la península ibérica existía la tradición de utilizar determinado tipo de piedra para combatir lo que era el efecto de las tormentas, el efecto nocivo de los rayos. Esto que estamos viendo aquí son hachas neolíticas, en este caso de diorita. Bueno, todavía en la zona de la Raya, esto es muy frecuente poderlo ver en la zona de San Vicente, al otro lado de la frontera también en San Antonio de Jareya, en Marbao, en Arronche. A estas piedras se le llama puntas de rayo. En la creencia de que lo que produce el mal también puede evitarlo, esto a día de hoy todavía se mantiene esa tradición.
Esto, que son hachas neolíticas pulimentadas o de principios del calcolítico, se entierran en la parte de fuera de las casas, debajo de la chimenea, en la creencia de que si hay una punta de rayo allí, otro rayo ya no va a caer. Eso lo decía San Isidoro, pero San Isidoro también habla, en sus etimologías, de la costumbre que existía de hacer conjuros para evitar las tormentas. Yo recuerdo en mi casa, cuando yo era pequeño, que mi madre, cuando se veía que podía venir una tormenta, le rezaba a Santa Bárbara. Lo que está ocurriendo ahí no es ni más ni menos que una tradición pagana trasladada al cristianismo, en un proceso de sincretismo religioso que se verá desde el principio del cristianismo en la península ibérica hasta nuestros días. Al mismo tiempo, también, y eso ya en Extremadura es poco frecuente, pero en otras zonas incluso hay edificios que se hace con esa dedicación, en muchos pueblos existía una campana que cuando se barruntaba una tormenta se tocaba, en la creencia de que esa campana, con un toque determinado que el campanero sabía cuál era, podía alejar la tormenta. Una tormenta caída en mala época podía destruir la cosecha, podía matar los animales y traer la ruina de todo lo que era una sociedad. Entonces, por eso se mantenía, como les digo, esa tradición. Bueno, en Extremadura, a día de hoy todavía lo tenemos, aunque prácticamente no nos damos cuenta o no rastreamos los orígenes, siempre ha existido un culto a los animales muy arraigado. Esta que tenemos aquí es la tapa del quemador de incienso de Timiaterio de la Codosera. Apareció en 1889 y Casimiro Lopo Molano la regaló al Museo de Badajoz. Y representa una cabeza de ciervo, que el ciervo en la tradición antigua tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Bueno, el ciervo está relacionado no solamente con ritos funerarios, sino también con ritos de fertilidad y con un tipo de ritos que siempre, incluso en los orígenes, eran considerados pues bastante lascivos, bastante libertinos, como era la exaltación del amor libre. Al ciervo siempre se le ha identificado el baile del ciervo con ese sentido de amor libre fuera del matrimonio. Pero era muy curioso, porque en determinada época del año ese incesto, ese libertinaje sexual estaba muy permitido, se veía como algo normal. Los animales en la tradición antigua extremeña están muy representados. Los vemos aquí, en esta etapa de Timiaterio. Lo vemos también en los berracos que aparecen en el norte de Cáceres, en la zona de influencia betona. Lo podemos ver también en el carrito votivo aparecido en Mérida y que hoy se encuentra en un museo en París. Pero recientemente lo encontramos, y lo podemos ver todavía, por ejemplo, en festividades como son las carantoñas de Aceuche, como son también los tarabayos y las botargas que Fernando Flores del Manzano cita en el norte de Cáceres, fundamentalmente en lo que es la zona de la Vera de Plasencia y también la Surde, y así podríamos ir viendo muchísimos más ejemplos. El hecho incluso de que haya una divinidad primitiva que era Cosus es el Marte ibérico, que luego se asocia con el toro. Ese culto al toro se ha mantenido precisamente en lo que es la festividad del Toro de San Marcos. En algunos pueblos de Cáceres, como es el caso de Aigal, todavía se celebra la festividad del toro y tiene, como les digo, esas raíces primitivas que no se pueden rastrear precisamente porque se trata de tradición oral. No hay nada escrito que nos pueda decir a nosotros, pues aquí es cuando empieza este culto, ni muchísimo menos. Bueno, otra tradición muy extendida por Extremadura, que a día de hoy todavía se mantiene, y yo cuando daba clases en Olivenza, pues tuve la oportunidad de ver como un compañero mío que era sacerdote, lo llamaron de una casa para que lo conjurara, es precisamente el mal de ojo. El mal de ojo es la creencia en que una persona puede ser la causante del mal en otra, es decir, simplemente por desearlo se lo puede producir. Es lo que se llama el mal por endoso. Los romanos tenían una divinidad menor, una deidad que era Invidus. Invidus era el que provocaba precisamente el mal de ojo. El origen del mal de ojo es la envidia, de ahí que Invidus sea precisamente quien lo provocaba. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son la aparición de una serie de catástrofes a nivel doméstico, como puede ser pues que se queme la casa, que se muera el ganado, que la cosecha se estropee, que la matanza se estropee, lo mismo también que ocurre con el alunamiento que veremos más adelante, y para los cuales pues la única explicación que se encuentra es precisamente la envidia de una persona hacia otra. Bueno, siempre se prefiere, incluso en nuestros días lo hacemos así, lo que es la medicina preventiva a la medicina paliativa. Entonces, para paliar o evitar esas dolencias que puede provocar el mal de ojo, se utilizan estos amuletos. Estos pertenecen a la colección del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y todos pues representan lo mismo. Un pene y dos testículos y algunos también lo que es la higa o la figa. La higa o la figa no es ni más ni menos que el puño y entre el dedo anular e índice aparece el pulgar asomando la
la parte superior de la uña, en la creencia precisamente de que eso evita lo que es el mal de ojo. Bueno, esos amuletos solían llevarse colgados en el pecho o incluso se colgaban también en lo que eran las correas de los campanillos de los animales, en la creencia de que si alguien miraba ese amuleto, ese objeto de deseo, lo miraba, al ver este amuleto volvía la cara, con lo cual no se provocaba el mal de ojo. Bueno, si se ha producido ya el mal de ojo, en Extremadura existen sobre todo dos medios fundamentales para evitarlo. Y esto es José María Domínguez Moreno, el mejor etnógrafo que ha habido en Extremadura, quien lo dice. Primero es hervir en agua la ropa de la persona que está afectada, con lo cual unimos dos elementos antagónicos, agua y fuego, que lo veremos luego también en lo que es la noche de San Juan. Y una vez que esa ropa se ha cocido, se ha hervido, ya está libre del mal de ojo. También José María Domínguez Moreno da otro medio, pasa que este es un poco brutal, y es precisamente darle una paliza a la persona que te ha provocado, que sospechas que te ha dado el mal de ojo. Aparte de brutal, se corre el riesgo de que uno se equivoque en identificar que le ha causado el mal, con lo cual va a cobrar sin tener culpa, ni mucho menos. Pero vamos, es un método que se utiliza mucho en la zona de la Raya, en la Sierra de Gata y también en la zona de Belluerca. Bueno, uno de los cultos fundamentales que nos encontramos en la península y también en Extremadura es el culto a la luna. El culto a la luna es muy antiguo. La arqueología en España en general y en Extremadura en particular, pues ya lo puede rastrear precisamente desde el Neolítico. En algunas representaciones neolíticas, como es por ejemplo el dolmen de Magacela, aparecen símbolos astrales, relacionados precisamente con lo que es el culto a la luna. Bueno, la primera vez que se documenta el culto a la luna en la península ibérica, documentado por escrito, es en la obra de Estrabón. Estrabón, en su libro tercero de la geografía, habla de cómo en el norte de la península, en la zona de los Ártabros, lo que hoy sería Galicia, en las noches de plenilunio, los pueblos que allí vivían se reunían haciendo invocaciones a la luna y estaban tocando el pandero y entrechocando las conchas hasta que el sol salía, haciéndole, como les digo, invocaciones a la luna. A principios del siglo XX, Julio Caro Baroja, pues sobrino de Pío Baroja, dice cómo precisamente en la montaña lucense, en la zona de los Ancares, se sigue manteniendo todavía esta tradición. Rufo Festo Avieno, en su obra marítima, dice cómo enfrente de la costa de Málaga había una isla dedicada a Nostiluca. Nostiluca es la luz de la noche. La luz de la noche no es ni más ni menos que la luna. Allí los primitivos colonizadores, los fenicios, a partir del siglo XI o siglo IX a.C., desarrollaban este culto en torno a la luna. Bueno, la luna, por antagonismo al sol, es una divinidad femenina. Y además podemos decir que son casi agua y aceite, no pueden mezclarse. Son dos cultos que nunca coinciden. Otros cultos astrales pueden coincidir, pero el del sol y la luna nunca coinciden. La luna, como les digo, tiene una significación femenina. La luna ya en el himno tercero de Homero, el dedicado a Deméter, y también en la teogonía de Hesíodo, aparece como morada de los muertos y reina de la noche. Aparece. Ese sentido funerario está clarísimo. Con lo cual, el sentido negativo del culto a la luna parte precisamente de uno de los elementos que más respeto han tenido siempre en todas las colectividades, que es precisamente el culto a sus muertos y el respeto a sus muertos. Todavía a día de hoy, y esto no es peyorativo ni mucho menos, hay entre la población gitana uno de los peores insultos que se le puede decir precisamente es meterse con sus muertos, por un respeto ancestral o atávico que ellos han mantenido y que nosotros en parte lo hemos perdido. Bueno, pues ese culto, como les digo, es muy antiguo. La luna es femenina, la luna no es de fiar, y no es de fiar por varias razones. Primero, porque aparece de noche, cuando la gente está dormida, y segundo, porque nunca da la misma cara. A lo largo de lo que dura un mes solar, un mes lunar, de 28 días, la luna va cambiando la cara, nunca da la misma. Una persona que nos da una cara distinta cada vez que hablamos con ella, para nosotros no es de fiar. Pues de ahí arranca, como les digo, ese sentido de desconfianza. Se identifica con Perséfone. Perséfone, además, las esculturas o las imágenes de la diosa Perséfone siempre presentan tres caras, correspondiente cada una de ellas a las tres fases lunares. La fase de luna nueva no aparece, aparece la luna llena, el cuarto menguante y cuarto creciente. Bueno, como les digo, es un culto femenino, un culto atávico, pero que desde el principio ha servido, por ejemplo, para fijar los calendarios. Los primeros calendarios que se conocen, ¿no?, que se tiene constancia de ellos, son calendarios basados o bien en las migraciones de los animales,
o bien también más exactos y más, podemos decir nosotros, que más fácil de establecer en lo que es el ciclo de la Luna. De ahí que los primitivos calendarios, como digo, sean calendarios lunares, y de hecho a día de hoy, sin darnos cuenta, seguimos manteniendo esa influencia de la Luna en el establecimiento de los calendarios. Tengamos en cuenta que la Semana Santa siempre coincide con la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Siempre, siempre. Yo me he preguntado de chico qué casualidad que siempre en Semana Santa es luna llena, hasta que ya me enteré de por qué era. Esa es la justificación precisamente de esta razón, bueno, de esa circunstancia. Como les decía, la importancia de la Luna es muy extensa en todo el territorio europeo, pero sobre todo en lo que se denomina zona de influencia celta o zona de influencia indoeuropea. Lo encontramos en la parte occidental de la península ibérica, en la zona también, todo lo que es el centro de Centro Europa, todo el valle del Danubio, en las Islas Británicas, en la zona de Iliria, lo que hoy sería Lombardía en el norte de Italia, y también en el centro de Asia Menor, en la zona de Capadocia, donde esa influencia lunar es muy intensa, pero siempre, como les digo, relacionada con lo que va a ser el mundo funerario. ¿El mundo funerario por qué? Pues porque, como les decía antes, la Luna es considerada la morada de los muertos. Entre los habitantes primitivos de la península ibérica, y de esto aparte de Estrabón, pues habla también Pomponio Mela, dice que cuando los habitantes de la meseta, a los habitantes de la meseta se les moría alguien, lo dejaban expuesto en unas parihuelas, como esos cementerios de los indios del oeste que vemos en las películas, y de ahí los buitres se comían, despedazaban el cuerpo, se lo subían, y al subir ellos haciendo esos círculos, aprovechando las corrientes térmicas, llevaban precisamente el alma de los muertos a la Luna. Esa creencia estaba extendidísima, pero además se mantiene también en el mundo romano. Es muy frecuente en el mundo romano encontrar inscripciones en la cual aparece precisamente lo que es el creciente lunar. Son muy frecuentes. Aquí en el Museo de Badajoz no tenemos ninguna inscripción de este tipo, pero sí la encontramos en el de Cáceres y la encontramos también en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. En ese sentido funerario que ha trascendido incluso hasta nuestros días. La literatura moderna todavía le da ese sentido funerario a lo que es la Luna, y la obra de Federico García Lorca es el ejemplo más claro. Cuando muere Ignacio Sánchez Mejía, el torero más intelectual que seguramente ha existido, muy amigo de Federico García Lorca, él escribe una obra muy sentida y dice, en el llanto a Ignacio Sánchez Mejía, dice: ya está Ignacio toreando en el ruedo de la Luna, asimilando lo que es el ruedo en el que ha muerto precisamente con el círculo de la Luna. O en el romance de la Luna Luna, dice también Federico García Lorca, hablando de un niño que ha muerto, dice: por el cielo va la Luna con un niño de la mano. Ese sentido funerario se mantiene. Se mantiene, como os digo, en la literatura, y podíamos citar muchísimos ejemplos más. William Shakespeare también lo cita en ese sentido. Bueno, la Luna, como les digo, actúa de noche. Actúa de noche cuando la gente está dormida, con lo cual pues es difícil controlar el efecto que puede hacer. Es muy corriente en Extremadura la colocación en las chimeneas, que es el único espacio abierto que queda por la noche cuando se cierra la puerta de casa, la colocación de estos símbolos lunares precisamente para evitar la entrada de la Luna. ¿Cómo se evita? Bueno, tengamos en cuenta que la Luna es femenina. Entonces la propia coquetería de la Luna al ir pasando por la noche hace que se vea reflejada en estos símbolos astrales. Por decirlo de alguna manera, esa coquetería se ve satisfecha y pasa de largo. Bien sean crecientes lunares, como vemos aquí, u otros símbolos, como pueden ser esas estrellas de 6 u 8 puntas, o rosas de 6 u 8 puntas, u otros símbolos astrales que encontramos aquí. Todos estos pertenecen a Extremadura, a distintas zonas de Extremadura. En ocasiones, ese sentido, pues, por decirlo de alguna manera, como cuando decimos, pues, tómate, en vez de una pastilla, tómate 2. Para que el efecto de la medicina sea mayor. Pues aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Este está, pero este no, este es otro. Este está en bancarrota, este se mantiene todavía. Es una chimenea que, a pesar de haber sido condenada, haberle tapado el tiro para que ya no funcione, sin embargo se ha mantenido. Tampoco es tan antigua porque es de 1888, es decir, hace poco más de 100 años. No es una cosa que digamos que es de la Edad Media ni muchísimo menos. Pero hay otro ejemplo más reciente todavía, que es este de aquí. Este es el que yo decía de duplicar, por decirlo de alguna manera, la medicación. En vez de una luna, poner 2. Este existe todavía en una chimenea en la Codosera. En concreto, está en la casa que era la casa de mis abuelos. Esta chimenea se construyó en 1917.
Es decir, hace 100 años, poco más de 100 años. Todavía hace 100 años esto se mantenía. De hecho, aunque esto es una experiencia personal, se lo voy a contar porque a mí es una cosa que me marcó mucho de pequeño. Mi familia, pues, eran muy beatos todos. Quizás el único que no ha sido beato ha sido yo. Y en mi casa había la costumbre, cuando por la noche se apagaba la lumbre, en la ceniza, una vez que se había apagado, se hacía una cruz en la ceniza con una badila o con un tronco. Y yo le preguntaba a una hermana de mi padre, ¿y eso para qué es? Dice, eso para que no entre la luna. Es decir, si la luna pasaba este primer filtro y entraba por la chimenea, ahí ya se quedaba parada, porque había, por así decirlo, os digo, otro freno. Bueno, en otros sitios se utilizan, pues, otros métodos, como puede ser directamente los amuletos, que veremos más adelante. Pero, ante todo, como os digo, lo que hay es que evitar esa sintomatología. Bien sea en la hacienda, en las casas, en el ganado, lo que sea, porque esto también se colocaba donde había ganado, se colocaba también en las trojes, en los algorines o en los almacenes donde se guardaba el grano, porque si se perdía evidentemente lo que era el alimento para todo el año de la familia. Entonces también se solían colocar. Pero otras veces ya se recurría a lo que era el amuleto personal. Bueno, perdón, es que están mal colocadas. Bueno, el culto a la luna, como les digo, es, igual que otro, un culto doméstico. Y ese culto doméstico lo podemos ver en lo que son la pantalla de los candiles. No se ve bien porque hay luz y no se vería mejor. Si se fijan ustedes en la parte de atrás de los candiles, lo que aparece son crecientes lunares. Esos crecientes lunares no son ni más ni menos que altares portátiles. Cuando por la noche se le resta o se le sustrae esa oscuridad que provoca la ausencia del sol, ¿cómo se le sustrae esa oscuridad a la luna? Encendiendo la luz en la casa. La luz precisamente en los candiles. De hecho, luego, cuando veamos lo que son los conjuros que se hacen a la luna, el aceite que se coge para hacer el conjuro siempre se coge de aquí. En la creencia de que esto, lo pueden ver ustedes en todas lo que son las pantallas de los candiles, esos crecientes lunares, en la creencia precisamente de que ahí existe esa pervivencia atávica, como les digo, pues ancestral de siglos o milenios incluso, de lo que es ese culto lunar. Bueno, otras veces, como les digo, pues se recurre al amuleto. Los efectos de la luna son muy amplios. La luna actúa de muchísimas maneras. Se dice muchas veces que una mujer tiene los pechos alunados y no le puede dar el pecho a los niños. Otras veces se dice que el niño le ha cogido la luna y que llora, o que no concilia el sueño o que no duerme. La matanza también puede alunarse. Si se aluna la matanza, se estropea, ya no hay alimento para el resto del año. Se puede alunar también lo que es el ganado. El ganado se aluna cuando por determinadas circunstancias pues se vuelven modorros, no se sabe qué hace, no come y el animal al final acaba muriendo. Pueden ser efectos de la luna. Hay que prevenir entonces esos efectos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, no tendiendo la ropa de los niños cuando hay luna llena, no dejando tampoco lo que es el botijo o la garrafa del agua donde se tenga la tinaja bajo el efecto de la luna, ni muchísimo menos, porque eso puede traer, como les digo, una serie de consecuencias bastante graves. Cuando se sospecha que el efecto de la luna pues ya se ha presentado, de alguna manera hay que certificar si eso es así o no. Y entonces se recurre precisamente a lo que es el establecimiento de unos ritos que en la zona de la Raya, sobre todo en la zona al norte del Guadiana, tanto a un lado como a otro de la frontera, aquí en Extremadura, en los pueblos de la parte de la Sierra de San Pedro, también al norte en la Sierra de Gatas e Urde, y en la parte de Portugal, en la Sierra de San Mamede, y en la zona de la Sierra de Malcata, se mantiene todavía, que es ver si existe verdaderamente ese alunamiento, esa presencia de la luna, y en qué intensidad, porque hay dos niveles, uno el alunamiento simple y otro el quebranto. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es saber si existe o no. Para eso siempre se recurre a un ritual que lo hace una mujer. Ya les he dicho que la luna es femenina, y lo veremos más adelante cuando hablemos de las brujas. Ese alunamiento es una mujer la que está preparada para decir si existe o no existe. Se coge aceite del candil, por eso les decía lo de antes que eran altares permanentes a lo que es el culto a la luna, se echa con el dedo sobre un plato blanco, una palangana de fondo blanco donde haya agua, y de la forma de caer de la forma de caer el aceite, se dictamina si existe alunamiento o no existe alunamiento. Las fórmulas son variadísimas. Los conjuros que yo he recogido en la zona de la Raya son numerosísimos, algunos muy curiosos. Les voy a leer uno, vamos pillados de tiempo, pero se lo voy a leer porque verdaderamente es interesante. Bueno, se lo digo de memoria. Uno de ellos dice, pues la luna bendita por aquí pasó
el rostro de fulanito se llevó y el suyo dejó. La luna bendita volverá a pasar, el rostro de fulanito dejará, el que sea, y el suyo dejará. O sea, dejará y el suyo se elevará. Yo te bendigo de luna y quebranto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos asistiendo aquí a un acto de sincretismo religioso. Es decir, sobre un culto pagano, colocar un culto cristiano. No se abandona el culto pagano, ni muchísimo menos, porque sigue vigente, como le decían, esas colectividades limitadas, pero al mismo tiempo se cristianiza. Con lo cual se elimina esa posibilidad, como les digo, de caer en lo que es una creencia de paganismo. Si se ha determinado, o sea, dictaminado, que si esa persona está acogida por la luna, pues entonces viene una serie de prerrogativas que son también muy variadas, muy numerosas en esta zona de aquí. Bueno, como les he dicho ya en varias ocasiones, el culto a la luna es un culto femenino. Lucio Apuleyo, en el Asno de Oro, dice que la luna, identifica la luna, con Hécate y con su sacerdotisa, que es Circe. Circe, la que aparece en el viaje de los argonautas y secuestra a los compañeros de Jasón. Bueno, perdón. Pues, como les digo, es la mujer la que hace el culto a la luna. Y aquí se identifica a través de lo que es Hécate y lo que es Circe con el mundo de las brujas. ¿Qué son las brujas? Verdaderamente, ¿qué son las brujas? Bueno, las brujas en esta zona de aquí nuestra es muy fácil buscar las razones de por qué será bruja. Las razones son varias. Primero, tengamos en cuenta que son zonas relativamente poco romanizadas. Aquí la romanización a las zonas de aquí de la frontera llegó poco. No solamente poco romanizada, sino que como consecuencia de eso el cristianismo también será tardío y poco intenso. Al mismo tiempo, las personas de aquí venían utilizando durante siglos o incluso durante milenios una serie de recursos para procurar precisamente su salud, que la religión no se los va a traer, ni muchísimo menos. Los han traído ellos porque los han heredado. ¿Por qué se hereda esa facultad de ser bruja? Se hereda precisamente porque por línea materna viene precisamente lo que es la facultad de convertirse en bruja. Lo mismo que podemos ver luego, también cuando hablemos de algo residual relacionado también con lo que es las noches de luna llena, como es precisamente el hecho del lobisome. Una mujer puede llegar a ser bruja por varias razones. En 1487 se publica en Maguncia el Malleus Maleficarum o martillo de hereje. Jacobo Sprenger hace el primer manual de caza de brujas. Un manual de caza de brujas que estuvo utilizándose hasta principios del siglo XVIII. En él dice cuáles son los rasgos que pueden servir para identificar una bruja. Entre ellos están, primero, el haber nacido en una noche de luna llena, también haber nacido durante un eclipse, ser hija de una bruja, presentar un lunar en una parte determinada del cuerpo e incluso también la facultad de volar. Las brujas no vuelan, nunca han volado. Pero esa tradición sí se ha mantenido. ¿De dónde viene esa tradición? Tradición que podemos ver, por ejemplo, en lo que es la obra pictórica de Francisco de Goya, en las 6 pinturas negras que pintó por encargo de la duquesa de Osuna, o en la serie de los caprichos, cuando aparece precisamente las brujas volando. El mejor, desde mi punto de vista, la mejor descripción de una aquelarre de brujas que yo he leído, no digo que sea la mejor, pero la que yo he leído, es la que hace Pío Baroja en La Dama de Urtubi. En La Dama de Urtubi describe un aquelarre en la cueva de Zugarramurdi y cómo en los momentos previos al aquelarre aparecen allí los asistentes, las brujas fundamentalmente, llevando plantas tan fuertes por los alcaloides que tienen como son el acónito, la belladona, el beleño o la mandrágora. Se cuecen, se le echan otros ingredientes y con eso sale el famoso ungüento verde. Ungüento verde que también lo cita precisamente Miguel de Cervantes en el Coloquio de los Perros. Y está muy extendido el ungüento verde. Ese ungüento verde posteriormente se unta con él lo que es el rabo de las escobas, el palo de las escobas, el mango. Normalmente se hacían con senecio. Bueno, posteriormente las brujas cabalgan desnudas sobre las escobas. Al cabalgar desnudas, ¿qué están haciendo? Están absorbiendo a través de la mucosa de la vagina lo que son estos productos o estos principios tremendamente alucinógenos. De ahí el origen precisamente del vuelo de brujas. Las brujas en la zona de la raya, precisamente por esa situación, como les he dicho, de aislamiento secular que se ha vivido, han sido muy abundantes. Algunas incluso, pues, contemporáneas nuestras.
los que somos aquí de Badajoz, sobre todo los que ya pues somos más mayores, oíamos hablar de pequeño, por ejemplo, de la mujer del nene, de la vedora que vivía en el corazón de Jesús, pero todavía ha habido brujas con más raigambre y más importancia. Publio Hurtado habla para el finales del siglo XVIII de una bruja que existía en Olivenza, que era Gurumiña, que venía gente tanto de España y Portugal a que ella la atendiera. Quebrafusos, que era también un famoso componedor de huesos, que también cayó lo mismo que Gurumiña bajo las garras de la Inquisición. En la zona de Juromeña, en Portugal, eran muy famosas las brujas, y en Juromeña, tanto en Juromeña como en Alandroal, aquí podríamos hablar precisamente también de cultos muy antiguos, porque en Alandroal, y esto sería para hablarlo también muy extendidamente, muy largamente, existe un culto muy antiguo a una deidad que es Endobélico. Endobélico es el dios de la salud. Posteriormente, sobre un lugar de culto endobélico se crea un lugar de culto romano, y en nuestros días la iglesia de San Miguel de Mota. Pero eso sería, como digo, para hablar largo y tendido solamente de eso. En la zona de la Codosera había brujas también, por ejemplo, como era la tía Lechona, como eran las Cadiñas. En Marbao, pues a Marbao también acudía gente, sobre todo de la zona de la Beira Baja y del Alentejo, a estas brujas. Y como le digo, era un recurso muy normal precisamente para buscar la salud, antes que acudir a la medicina. ¿Por qué? La medicina era cara, la medicina no existía. En la obra de Wenceslao Fernández Flores, en El bosque animado, aparece un pasaje en el cual pues una bruja que se está muriendo, que es la Moucha, ya en su lecho de muerte, acude una mujer allí a que le pase la virtud, a que le diga cómo puede ella convertirse en bruja. Aquí hay dos elementos fundamentales. Primero, la transmisión a través de líneas femeninas, y luego también el recurso económico que significa el ser bruja. Y además, la que acude a pedirle a la Moucha que la convierta en bruja se lo dice bien claro. Dice: yo tengo 2 hijos y me muero de hambre, y si soy bruja ya no voy a pasar hambre. Ese recurso, como les digo, ha sido algo muy normal, el recurso a las brujas. En esta zona, muy extendida, pero muy extendida. La creencia hasta nuestros días existe. Yo en el caserío de Jola, en el caserío de Jola, que está en Valencia de Alcántara, las personas mayores, no he conseguido que me hablen de 2 temas. Uno es las brujas y otro es el lobisome. ¿Por qué no se habla ni de las brujas ni del lobisome? Pues por lo mismo que las culturas antiguas no solían llamar a los dioses por su nombre. En el mundo judío, pues no se habla de Yahvé, se habla de Jehová. De ahí lo de no pronunciar el nombre de Dios en vano. Cuando menos toques a los dioses, o en este caso, a lo que son sus creencias, como son las brujas o el lobisome, mejor. Otro elemento también relacionado con lo que es la noche de luna llena, precisamente el lobisome. El lobisome en Extremadura está muy extendido. La creencia existe, y yo el último caso que he conocido, más contado por una persona que él cree que lo experimentó, fue en el año 1973, en Valencia de Alcántara. El lobisome es la persona que en determinadas circunstancias se convierte en hombre lobo. O adopta la forma de un lobo o la forma de hacer de un lobo. De esto ya habla, por ejemplo, Ovidio. Ovidio ya habla de esto. También habla Píndaro, también cita la conversión de los hombres en lobos. El propio Julio César, cuando habla de los hermanos, habla de hombres que combaten como lobos, auténticamente como lobos. Es decir, esa creencia existe. ¿Cómo se llega a ser hombre lobo? A ser hombre lobo, y como les digo, es una tradición muy extendida todavía en Extremadura, que el que mejor la ha estudiado es José María Domínguez Moreno. El hombre lobo se llega a ser o bien por nacimiento, por ser el 7º varón o la 7ª hembra, aunque casi siempre son hombres, de una línea sucesiva de varones hasta el número de 7, o de hembras, aunque como les digo casi siempre son hombres, por haber sido mordido por otro hombre lobo, por revolcarse donde hay lobos, o por exponerse excesivamente a lo que es la luna llena. Esa es la creencia. En ese sentido, como les digo, maléfico que se piensa que tiene la luna llena. Bueno, en esto entramos ya pues en un mundo prácticamente insondable, porque como les digo, todo es por tradición oral, y aquí no existe, como les digo, pues prácticamente nada escrito. Los testimonios son espigados, y como les digo, es un tema del que no se suele hablar en absoluto. ¿Qué es lo que hace un hombre lobo? Un hombre lobo pues ataca al ganado por la noche. Un hombre lobo ataca también a los caminantes, aunque aquí en Extremadura se da también otra variante del hombre lobo, o lobisome. Aquí se le suele llamar lobisome por la tradición leonesa, porque son los leoneses los que traen ese nombre aquí con la repoblación, que es precisamente la del acompañante del caminante nocturno y solitario. Esa es también la otra explicación que se le da, como les digo, del hombre lobo. Bueno, otro culto importantísimo en Extremadura todavía, y que se mantiene aunque no nos damos cuenta, es el culto al agua. Las urgencias de agua, los pozos, las fuentes, son lo antagónico al mundo subterráneo, al mundo funerario, al mundo octónico que existe debajo de tierra. El agua da vida.
De ahí, como os digo, que sea un culto que muy extendido en el mundo prerromano. Cuando llegan los romanos también se mantiene. Y los primeros testimonios que tenemos los da también Rufo Festoavieno, hablando precisamente de la existencia de un manantial enfrente de la costa de Málaga, al cual cuando llegaban los fenicios, pues rendían culto porque era la primera zona en la que podían hacer aguada de agua dulce. Anteriormente no podían coger agua dulce. De ahí que existiera, como les digo, ese culto tan arraigado en lo que era el mundo antiguo. Ha pervivido hasta nuestros días. Ha pervivido hasta nuestros días. En el mundo indígena el culto está extendidísimo. Lo vemos muy extendido. Pero, bueno, esta inscripción apareció en el año 1970 en la Codosera, junto al caserío de la Barse. La publicó en 1973 Neisel, un alemán. Y recoge en un texto muy breve, recoge muchísimo contenido. Bueno, aparece Clemente, hijo de Céltico, a Arpaniceo. Arpaniceo es la divinidad. Votum animo liben solvis, y se lo dedicó de buen grado. Bueno, Arpaniceo es una divinidad que en España solamente aparece en la Codosera. Solamente aparece ahí. Fuera de España aparece en Iliria y aparece también en el sur de las Islas Británicas. El radical ARP siempre va ligado a lo que son cursos fluviales. De ahí que podamos hablar de un culto, como les digo, a una divinidad de las aguas. Teniendo en cuenta que esto apareció en las orillas del río Geborete, afluente del Gébora, y muy cerca de algo que vamos a ver a continuación, pues nos da a nosotros pie para hablar posiblemente de la existencia, como les digo, de ese culto a las aguas. Y aquí es donde ya nos encontramos con algo que es mucho más significativo todavía. Esta es la ermita de la Lapa. La ermita de la Lapa está en Portugal, en el concejo de Arronches, pero muy cerca de España. De hecho, la parte de arriba de esa sierra ya pertenece a España, que es la Lamparona. Y algo que les voy a pedir que se fijen. Ahí encima de la puerta aparece ese óculo redondo, esa ventana redonda que está ahí. Esa ventana tiene una importancia fundamental. Tiene una importancia grandísima por lo que vamos a ver ahora. Bueno, esta es la ermita vista desde el otro lado del Geborete. La diferencia de nivel son 100 metros. El río Geborete pasa por aquí. La inscripción de Arpaniceo fue localizada como a 1,5 kilómetros de ahí. La toponimia del lugar también es muy llamativa, porque cambian los nombres de las personas, cambian los nombres de los dioses, pero los nombres de los lugares muchas veces no cambian, simplemente se traducen. Pues aquí tenemos dos topónimos muy llamativos. Uno es Cabezo de las Aguas, en portugués, y otro es Nasce Agua, es decir, nacimiento de agua. Ahí ya llama la atención eso. Pues ahora vamos a lo que yo les quería decir. Bueno, esta ermita está construida esta parte que se ve aquí es del siglo XVI, con remodelaciones posteriores, pero la parte más importante de la ermita está debajo de la roca, en lo que es la cueva. En portugués, lapa significa cueva. Bueno, esto es el interior. El interior, toda esa parte, la nave de allí del fondo, es una nave construida debajo de la roca, y esa hornacina que aparece ahí tiene mucha importancia porque cuando el primer rayo de sol sale en el solsticio de verano, entra por ese óculo, esa ventana circular que hay encima de la fachada, atraviesa la nave, va a entrar por aquella hornacina que está allí y da en el fondo de la cueva. En esa cueva, el profesor Jorge de Oliveira de la Universidad de Évora localizó pues, en el año 2010 una serie de pinturas rupestres pertenecientes a la Edad del Bronce. Con lo cual ya podemos hablar nosotros de que se trata de un lugar de culto antiguo. Pero aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Y estamos hablando de palabras mayores, ¿por qué? Porque nos encontramos precisamente con lo que es una hierogamia. Una hierogamia es la unión de dos divinidades, como aparece en todas las mitologías. En el mundo de las mitologías de Oriente Próximo aparece en la epopeya de Gilgamesh. En el mundo egipcio, la unión de Isis y Osiris. En el mundo griego, Zeus con Hera. Y así lo veríamos en muchísimos casos más. De hecho, la literatura española, en la obra de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, habla precisamente de lo que es el matrimonio místico. El matrimonio místico no es ni más ni menos que eso. Aquí tenemos, como le digo, la unión de dos divinidades. Esa es hierogamia. Las hierogamias fueron prohibidas por el Concilio de Nicea el año 325. De hecho, San Paciano y también San Miguel de Dumio o San Miguel Dumiense criticaban muchísimo el hecho de que cómo todavía se seguía manteniendo el culto a lo que era el agua cuando era un culto pagano. Pues aquí lo tenemos, como le digo, la pervivencia. 2, 3, 4, 5.000 años no sabemos de un lugar de culto que en origen pudo ser, como les digo, un culto al agua. Bueno, con la llegada, como les digo, del
del mundo romano, pues vamos a tener ya más testimonios escritos y un caso claro lo vemos aquí en esta inscripción. Esta inscripción apareció muy cerca de la ermita esa que hemos visto antes. Esta apareció en la Ribeira da Venda, en Arronche. Es una inscripción que está escrita en lengua lusitana, pero con alfabeto latino. Los lusitanos eran ágrafos, no tenían alfabeto, entonces aprovechan el alfabeto latino. Y aquí aparecen 4 nombres de divinidades, que son Bandua, Broenia, Rebe y Muniti. Muniti Caria Cantividone, que es el nombre completo. Bueno, a esas 4 divinidades, que son divinidades acuáticas, pues son divinidades acuáticas, sobre todo Rebe está muy documentada, lo mismo que el caso de Navia, que se documenta mucho, o el caso de Ocrimirae, que también está muy documentada. A esas 4 divinidades se le hace lo que en terminología de historia antigua y de arqueología se llama una surbeta aurilia. Una surbeta aurilia no es ni más ni menos que un sacrificio masivo de animales. Se le ofertan cerdos, ovejas y toros. Se le hace una ofrenda. Es tal el número de animales y además la dedicatoria a 4 dioses que eso implica o indica que el culto al agua en esta zona era muy intenso. Bueno, cuando llega al mundo romano, ese culto al agua se mantiene. Se mantiene y no solamente se coge lo que era el mundo indígena, sino que se añaden todas las divinidades que los romanos también tenían relacionadas con lo que era el culto al agua. De hecho, la importancia del culto al agua en la Lusitania es tan grande que de las 40 inscripciones dedicadas a las ninfas o divinidades del agua en época romana, 30 de ellas, es decir, el 75%, han aparecido en Lusitania. Con lo cual el culto al agua, como les digo, se mantuvo. El cristianismo también lo mantiene. El cristianismo es incapaz, lo mismo que es incapaz de quitar otros cultos, es incapaz de eliminar el culto al agua. ¿Qué hace? Lo asimila. Y utiliza el agua en ritos como pueden ser el bautismo, como puede ser la consagración, como puede ser, incorpora eso. Lo incorpora como un elemento. Ahora, en la tradición cristiana el culto al agua ya no se puede hacer tan abiertamente, pero, por decirlo de alguna manera, se utiliza una puerta falsa. Y la puerta falsa va a ser la siguiente: realizar o centralizar todo lo que es el culto al agua en una de las festividades mayores del año, que es precisamente la noche de San Juan. En la noche de San Juan se unen los elementos paganos. Los elementos paganos como son el fuego y como son precisamente también, como es también el agua. Las fuentes se convierten a partir de ese momento en lo que ya los autores clásicos llamaban el locus amoenus, es decir, el lugar agradable. El lugar en el que se está bien, el lugar en el que, por decirlo de alguna manera, pues las cosas funcionan de otra manera. Lo vemos en la obra de Virgilio, lo vemos también en la obra, más recientemente, en lo que es precisamente la obra de Gonzalo de Berceo en Los Milagros de Nuestra Señora, y en la obra de William Shakespeare, que pone en lo que es la noche de San Juan, lo que es el sueño de una noche de verano. Las bodas de Teseo e Hipólita, lo centra ahí. Bueno, la tradición ya durante la época cristiana, ¿qué es lo que hace? Pues sitúa en la fuente, como le digo, ese lugar mágico, ese lugar en el cual pues viven las ninfas, en el lugar donde viven las reinas moras, que salen en la noche de San Juan porque son las que están custodiando los tesoros. Es la noche en la que entre la sexta y la séptima campanada, por ejemplo, el helecho da flor, cuando el helecho no da flor, porque no es una planta sin flor, es cuando cuaja el grano de la fruta y cuando se producen muchísimos prodigios más, cuando se hacen curaciones, o cuando, por ejemplo, también, y esto está muy extendido en la zona de la Raya, en San Vicente de Alcántara se ve esto perfectamente, en la Codosera también. Hay una fuente que también se hace en San Antonio de Ajareya, cerca de Marbao, y es llegada la tarde de San Juan, la víspera de San Juan, las fuentes se limpian, se encalan, se adornan con hiperico o la hierba de San Juan y, por decirlo de alguna manera, pues la fuente ya está preparada para ese año. Eso no es ni más ni menos que el mantenimiento de un culto pagano. Ahora, como va dedicado a San Juan, pues por decirlo de alguna manera, está justificado. Es la forma de hacerlo. Además, al hiperico, a la flor de San Juan o la hierba de San Juan, se le atribuyen una serie, es por decirlo de alguna manera como la purga de Benito, sirve para todo. Es emenagogo, es lasante, sirve para los problemas de próstata, para las quemaduras en la piel, sirve prácticamente para todo. Bueno, cualquiera de los temas que se han tratado aquí, yo les aseguro a ustedes que dan para mucho. Dan para mucho. Pero a continuación tienen ustedes otra charla. Y la persona que va a venir, pues seguramente tiene cosas muy interesantes que transmitirles, seguramente mucho más interesantes que las que yo les he dicho. Yo ya para despedirme, pues solamente me quedan 2 cosas. Primero, agradecerles su presencia aquí, esperar que les haya interesado lo que yo les he expuesto, y luego trasladarles una reflexión que yo me hice hace mucho tiempo. Y es la siguiente. De la misma manera que nosotros, pues,
cuando nos miramos podemos decir me parezco a mi padre, me parezco a mi madre, porque hemos heredado la genética. Tengamos en cuenta que lo que somos, la idiosincrasia, nuestra forma de ser y nuestra forma de vida, en gran parte precisamente es herencia de todo esto que tenemos. Que lo hemos ido apartando, lo hemos ido olvidando, pero evidentemente está ahí y sobre todo pienso que no debemos ni muchísimo menos dejar que se pierda. Muchísimas gracias y encantado de haber estado con todos ustedes.